Bueno, buenos días, yo soy Camila, trabajo en el programa ProHuerta con el equipo de la Agencia de Extensión Rural del INTA Bariloche y hoy estamos acá en Ojito de Agua, que es un barrio nuevo dentro de la ciudad de Bariloche, donde podemos encontrar que tenemos la infraestructura de un invernadero, tenemos canteros al aire libre y tenemos un mini túnel como una estructura complementaria a la producción. Hoy es el último encuentro virtual dentro de esta capacitación que estuvimos dando junto a UP, a la Municipalidad de Bariloche, y lo que vamos a ver principalmente tiene que ver con el manejo de plagas y la sanidad dentro de la huerta. Como vimos en los encuentros anteriores, tenemos prácticas culturales, por sobre todo le decimos prácticas culturales, que hacen el 80% de la sanidad de nuestra huerta agroecológica. ¿Eso qué es? Es usar abono orgánico en nuestra producción para que las plantas estén fuertes, nutridas. Usamos también lo que es la cobertura del suelo, la cobertura con pasto seco, con poda, retama, que eso hace también a la sanidad, protege de plagas, mantiene la humedad. Otro control muy importante es el riego, el manejo de la humedad. Dentro de los invernaderos o de los mini túnel muchas veces lo que encontramos es que puede haber mucha sequedad. Cuando hay sequedad aparece la arañuela roja. Y otra de las prácticas culturales tiene que ver por sobre todo con lo que es la agroecología, que es asociar plantas, la rotación, tener muchas plantas aromáticas, florales. Acá donde estamos, en Ojito de Agua, se da de forma natural que tenemos un entorno mallinoso, entonces tenemos retama en flor, tenemos muchas plantas silvestres que también son aromáticas, medicinales, con flor, y eso hacen parte de nuestro entorno o de nuestro ecosistema, pequeño ecosistema productivo que es la huerta. Y bueno, para pasar más concreto a lo que es plagas, nosotros decimos que aparece una plaga no cuando aparece un insecto, sino cuando esos insectos perjudiciales a nuestra producción aparecen en una cantidad muy importante. Es decir, presencia de insectos en una huerta agroecológica tenemos siempre, pero pasa a ser una plaga o algo perjudicial cuando aparecen en una población muy grande. Y no todos los insectos son perjudiciales, sino que tenemos insectos benéficos e insectos dañinos. Después, otras de las cosas que también hablamos es que pueden aparecer enfermedades. Las plagas son insectos y las enfermedades son hongos, virus, y eso lo vamos a ver también. Por lo general, el hongo y los virus aparecen cuando la planta ya está debilitada. Una planta debilitada es por falta de prácticas culturales, pero por aparición de plagas también, de insectos. Bueno, dentro de los insectos o de las plagas perjudiciales tenemos varias. Unas son las orugas, que es el estado juvenil en realidad de mariposas o de polillas, por lo general. Las orugas lo que hacen es comer las hojas desde el exterior, desde el borde hacia adentro. Entonces muchas veces ocurre que no podemos encontrar la oruga o no podemos encontrar el bichito mordedor, le decimos, que ataca, pero sí podemos ver el daño. Cuando vemos el daño, si es mordedura desde el exterior hacia adentro de la hoja, entendemos que puede ser oruga, hormiga o un insecto masticador. Cuando el daño aparece en una hoja limpia, pero desde el centro, acá tenemos todos los daños juntos. Cuando aparece así, suele ser una babosa, que la babosa ataca desde el embés. Todos los insectos por lo general aparecen en el embés, en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque es el lugar más húmedo, donde menos aire corre y más sombreado también. Entonces, por lo general los encontramos acá. Si no los vemos es porque tienen hábitos más nocturnos. Cuando aparece en el centro de la hoja suele ser una babosa. Cuando aparece afuera, lo que decíamos, hormiga, oruga. Después tenemos una tercer plaga muy común, que es el pulgón,
que aparecen en cualquier época del año, pero cuando la planta está en un estado muy verdoso, con muchas azúcares concentradas, aparecen en gran cantidad, son como piojitos o pulguitas de las plantas, pueden ser verdes, negros, estar coloraditos, eso varía, y aparecen siempre pegados al tallo y a las hojas, siempre en el embés. Las plagas aparecen en el embés. Entonces ahí no es que vemos un daño concreto, sino que empezamos a ver que la planta está más débil, pierde verdor, pierde turgencia la planta. Así empezamos a detectar a primera vista de que una planta está siendo atacada por una plaga. Más allá de la mordedura o la marca concreta, empezamos a ver que es una planta que retarda su crecimiento, que pierde verdor, que pierde turgencia, se pone débil. Una vez que la plaga atacó de forma intensa, lo que suele aparecer después son los hongos, las otras enfermedades, que ya proliferan cuando la planta ya está bastante debilitada. Y los hongos, a diferencia de las plagas, siempre los encontramos en la superficie, en el haz de la hoja, le decimos. Y los más comunes pueden ser el oidio o la fumagina, ¿no es cierto, Julio? Sí, sí, sí. Hay una muy común acá en esta zona del sur, que es el que aparece en los rosales. Sí, sí, es verdad lo que dice Camila. Los oídos son, bueno, son un hongo bastante frecuente acá en esta zona y atacan mucho, sobre todo en las hay una planta, una especie que es muy receptiva a este hongo, que son las grosellas. Y bueno, eso hay que controlarlo. Tiene una particularidad del oidio, que siempre se transporta por el viento. Vale decir que si vos tenés una planta de grosella en este lugar y vos sabés que el vecino más allá tiene grosella y está infectada con oidio, tenés que controlar no solamente tu grosello, sino que también tenés que ir donde el vecino y controlarlo, porque seguramente después se va a infectar. Es decir, hay que controlar los dos. Yo creo que está bueno lo que dice Camila. Yo creo que antes de tratar a todos lo que es plagas y enfermedades, es trabajar sobre una huerta que tenga muchas flores, muchas flores. Y hay una flor que en particular que es re buena, que es la flor de la zanahoria. Esos son como un hospedero, vale decir que ahí se hospedan todos los insectos que son los que van a controlar lo que nosotros le llamamos insectos plaga, digamos, ¿no? Los pulgones más que nada. Entonces por eso es importante que en un cantero, mientras más variedad haya, mucho mejor, porque en esa variedad vas a encontrar muchos colores, muchos aromas, y son las dos cosas que por ahí al insecto le perturba, ¿no? Así que es importante eso, el ex ante, digamos, antes de hacer un canterito, siempre poner aromática y poner flores, que anda muy bien. Otras de las flores que suelen ser, que son aliadas nuestras en la huerta, son las flores que dan colores amarillos, naranjas. Esos colores atraen por sobre todo a los pulgones, pero también a otros insectos. Entonces cuando nosotros tenemos caléndulas, copetes, puede ser también la flor del repollo, de las coles, atrae mucho a los insectos. Estamos haciendo como una evasión. En la medida que tengamos caléndulas, copetes con colores, los pulgones y los insectos son atraídos a esas flores y no atacan nuestra producción o lo que nosotros queremos destinar al alimento, a la medicina. Entonces son grandes aliadas. Hay una plantita que es re interesante acá, que se usa mucho como maleza y siempre tendemos a sacarla, que es el diente león, que tiene una florcita amarilla parecida a la caléndula, que es muy habitual acá, que sale. Y bueno, esa, si está en la quinta, trate de no sacarla. Si no está dentro del cantero, déjela. Nada, genera una flor re interesante y por ahí es un buen hospedero para el control de plagas.
Así que bueno, muchas veces el concepto de la huerta agroecológica es ese, ¿no? Mientras más variedades tenga, mientras más especies, mucho mejor, mientras más colores, mucho mejor. Y siempre pensemos en el ex ante, siempre pensemos en el momento que estamos haciendo cómo controlar la plaga después. Después cuando está la plaga es muy difícil por ahí controlarla, digamos, porque la plaga crece común. Pero siempre porque la plaga está cuando hay algún desequilibrio medio acentuado. Si yo me mantengo bien con el número de especies y abono bien el suelo y le doy agua siempre a las plantas, yo creo que hay menos probabilidades de que sea atacada por plagas y enfermedades, ¿no? Una de las maneras de trabajar el suelo, que ya lo hemos hablado en videos anteriores, cuando nos encontramos con suelos pesados o muy duros en el interior de la tierra, cosa que nos evita trabajar en profundidad, lo que se hace es trabajar en altura, ¿sí? Es lograr estos perfiles altos, ¿sí? Esto es acumulación de materia orgánica y material para justamente evitar trabajar sobre la profundidad del suelo. Entonces lo que hacemos es acumular el material para trabajar en altura. Este suelo tiene evidentemente una muy buena estructura, pero si no logramos tener una estructura como esta, lo que nos conviene es poner algún elemento de contención, madera, piedra, algo para que podamos elevar estos canteros, ¿sí? Elevando estos canteros logramos esta altura, un perfil más o menos de 40 centímetros donde se va a desarrollar la raíz de las plantas y se va a nutrir de toda esa cantidad de materia orgánica que fue aportada, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, es bueno también trabajar en altura porque nos acomoda mucho nuestra postura en este trabajo. Como dije en un video anterior, este trabajo es un esfuerzo físico grande. Entonces, mientras mayor cantidad de alivianemos ese trabajo, más bueno para nuestro cuerpo va a ser. Entonces, al trabajar en altura, lo que nos evita es que trabajemos todo el tiempo agachados y por lo tanto, que no nos duele la espalda. Y el ideal de estos cultivos que son de hoja, principalmente deberían estar afuera del invernadero. Recuerden que siempre el invernadero está destinado a lo que es producciones de fruto, como encontramos de aquel lado, algunos plantines de tomate que también ya deben estar casi listos como para trasplantar y pasarlos directamente a tierra. Entonces de esa manera no malgastamos el espacio del invernadero en lo que son cultivos de hoja, porque podemos tener el problema de que nos quedan plantas muy chiquititas y largan el escapo floral. Eso por lo general es cuando pasan algún estrés, principalmente por calor o falta de agua. Entonces la planta tiene un sistema que dice: se me está terminando la humedad, necesito reproducirme y dejar descendencia con la semilla, entonces larga el escapo floral. Entonces siempre nos quedan plantas chiquititas y florecidas. Por eso lo ideal es esto, trasladarlo a los canteros de afuera y dejar el invernadero para lo que es producción de frutos. Tomate, berenjena, pepino, zapallo, zapallito. Entonces de esa manera le damos un poco más de utilización y mejor utilización al invernadero. Esta planta de tomate. Bien, este ya está listo para sacar. Fíjense ahí el tamaño de las raíces. Ya el tamaño acá tenemos dos plantas, un tomate y una planta de albahaca. Estas asociaciones por lo general son bastante buenas y son de acá dentro del invernadero. El tomate tiene sus raíces ya bastante crecidas y están listos para poderlo trasplantar directamente en el lugar definitivo. Porque ¿qué va a pasar? Las raíces se van a comenzar a enroscar tanto adentro del envase, que muchas veces queda chico, y la planta muchas veces frena su crecimiento, ¿bien? Entonces un indicativo de poder trasplantar es el tamaño de las raíces. Otra cosa importante es que al momento del trasplante el pancito de tierra debería tener una humedad como para que salga de esta manera, directamente con todo el pan de tierra, ¿bien? Y directamente ponerlo en tierra, con una humedad más o menos buena, no así seco como está acá, sino el ideal es que tenga una buena humedad como para que esto sufra lo menos posible, ¿bien? Ahí podemos sacar una albahaca. Esa es una linda, está linda, que lo tenés al centro, justo caramelo que hago para cosechar. Sí. Lo que dice Manuel va en concordancia de lo que habíamos charlado sobre tipos de suelo.
es importante que la estructura de los suelos absorban el agua, ¿sí? Permitan la infiltración del agua en el suelo y no la percolación. Esto va a ayudar a que el suelo se mantenga siempre húmedo y en el momento del trasplante, como dice Manuel, tengamos la humedad correcta en el suelo y evitemos la mayor cantidad de estrés posible en nuestras plantas. Al evitar el estrés, aumentamos la sobrevida de nuestras plantas. Siempre que vayamos a realizar un trasplante, es mejor hacerlo en los horarios más tardíos, cerca de la tarde-noche, porque es el momento en que la planta menor requerimiento de humedad va a tener, pero además toda la cantidad de horas de la noche le va a ayudar a que se recupere. Todo proceso de trasplante, se quiera o no, o salga bien del envase o salga un poco menos, vamos a estar rompiendo algunas raíces. Y las raíces es la estructura más débil de la planta, es la que menos estructura firme tiene y la que más fácil se rompe. Por eso es que es importante cuidar esa estructura radicular y obviamente llevarla a un mejor espacio posible, donde el agua obviamente esté retenida en el suelo, ¿sí? Por eso es importante que el agua se infiltre, la estructura de los suelos es importante y que no percole. ¿Cómo logramos mejorar la estructura del suelo? Bueno, lo dijimos, a través de la incorporación de compost, ¿sí? Y de fertilizantes de origen animal. Otra cosa también a tener en cuenta, como les estaba diciendo anteriormente, que el invernadero es para lo que es producción de fruto, tomate, berenjena, pepino, zapallo. Dentro de esos cultivos hay algunos manejos que hay que tener en cuenta, bien, para que tener las plantas óptimas, la cantidad óptima de plantas y sacar la mayor cantidad de frutos posibles. En este caso nos encontramos en un envase, cualquier envase que contenga tierra nos sirve como maceta, y tenemos un plantín de tomate. Bien, en este plantín de tomate, a la hora de trasplantarlo en la tierra, en el lugar definitivo, le vamos a tener que hacer un manejo en el cual, no sé si se puede ver, a ver si lo logran visualizar, en la parte de la base, ahí en la inserción del tallo y la primera hoja, hay un brotecito. Bien, ese brotecito va a empezar a crecer y le empieza a quitar fuerza al eje principal de la planta. Entonces, para que eso no suceda, lo que hay que hacer en ese tamaño es podarlo, o sea, es cortarlo. Bien, entonces eso se llama desbrote de los tomates. Y eso me permite poder conducir el tomate en un solo eje y mantener el tamaño de la planta como yo lo quiero hacer. Si yo no lo hago, van a empezar a tomar dominancia de las ramas laterales y va a pasar de que me va a quedar una maraña de planta y con muy pocas flores, o le va a reducir la formación futura de frutos. Bien, entonces el ideal es poder tener la menor cantidad de ramas principales y lo más cargado posible de frutos. Lo mismo pasa en el caso de los zapallos. El zapallo es una planta rastrera que tiene un eje muy largo, y también pasa exactamente lo mismo, que en un invernadero chiquito voy a tener una o dos plantas y voy a tener muy poca producción. Entonces en ese momento es en el que se hace un despunte de la planta de tomate y uno la mantiene en el tamaño que uno quiere y me va a estar produciendo flores y frutos durante el largo de la temporada. Bien, bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta cuando tenemos principalmente plantines de tomate. Muchos lo que hacen es, a la planta de tomate yo la coloco en el suelo, o sea, la pongo en el lugar definitivo, y desde la base se le suele atar un hilito no muy fuerte, entonces lo llevo a la altura del techo y lo voy enroscando, dando vuelta el eje principal, entonces mantengo mi planta de tomate en un solo eje, bien, y va a comenzar a largar los racimos de flores, los cuales después van a cargar los frutos. Otra cosa que hay que tener en cuenta en el caso de los tomates es que la planta de tomate va a crecer y hay muchas veces que las hojas crecen demasiado grandes y empieza a producir poca flor. Entonces en ese caso lo que hay que hacer es hacer un despunte de las hojas. Bien, con la uña o con una tijera se corta la mitad del tamaño largo de la hoja, entonces reducimos mucho el gasto de energía para sostener esas hojas y que toda esa energía vaya a la formación de flores y después los futuros frutos. Bien, así que bueno, eso también es algo importante a tener en cuenta. Como contábamos antes, uno de los controles son los controles culturales, que tiene que ver esto con los manejos. Otro tipo de los controles que por sobre todo tratamos de intencionar en una huerta agroecológica son los biológicos. Contamos que hay insectos perjudiciales y insectos benéficos. Los insectos benéficos son aquellos que atacan lo que son las plagas. Por ejemplo, la crisopa, que es un insecto de alitas transparentes, pone sus huevos en larvas de moscas.
entonces es un aliado para controlar la mosca, la mosquita blanca. Otro insecto súper aliado es la vaquita de San Antonio, la vaquita de la suerte, que consume a los pulgones. Entonces, muchas veces lo que sucede es que nosotros tenemos que observar mucho lo que está pasando en nuestra huerta. Así como tenemos que observar la mordedura y siempre revisar el envés de las hojas para ver si hay plagas o no, por lo general lo que sucede es, cuando aparecen los pulgones, en simultáneo vemos que aparecen las vaquitas de San Antonio. Entonces ahí está habiendo una interacción en que la vaquita consume al pulgón y ayuda a reducir esa población, que es un poco lo que hablamos. Muchas veces el manejo de plagas tiene que ver con reducir a la población dañina. No es que la queremos eliminar o queremos exterminarla, sino reducir la población para que no haga un daño fuerte en nuestras producciones. Algo que hay que aprender a observar es que los insectos tienen estadios. Entonces, a veces nos aparece una larvita negra que pensamos que es dañina y es el estado juvenil de la vaquita de San Antonio. Sí, esto es importante porque realmente las larvitas, lo que nosotros conocemos como gusano, son el estadio que más daño hace. Después en estado adulto no, porque muchas veces cambia el aparato bucal y no hace daño. Es el caso de las orugas o de los gusanitos o larvas de las mariposas. En el estado juvenil, o sea, en el estado de larva, tiene el aparato bucal masticador, o sea, muerden, mastican. Pero cuando son mariposas no, porque es suctor, o sea, tienen como un estilete y sorbe, digamos. Entonces, ¿cómo haces para identificar una oruga, si es de mariposa o no? Te vas a dar cuenta enseguida porque tiene, en el largo del cuerpito, tiene un montón de patitas. Te vas a dar cuenta, porque si vos la mirás bien, tiene un montón de patitas. Eso es, seguramente después en adulto va a ser un estado de mariposa. ¿Para qué me sirve eso? Porque yo en mariposa sí la puedo controlar. Y muchas veces, muchas de las plagas de las huertas, que en el larva después pasan a ser mariposas, tienen hábitos nocturnos. Entonces hay que controlar en la noche la mariposa. Simplemente poniendo un foquito a la noche, un foquito, una luz, una linterna, algo, no es necesario poner toda la noche, sino de 10 a 1 de la mañana o a 12 de la noche, una lucecita, una palangana abajo con un poquito de agua con alcohol para romper la tensión superficial. Entonces las mariposas esas empiezan a volar alrededor del foco y en un momento chocan y caen. Cuando caen al agua se chupan. Y es la mejor forma de controlar a lo que después en estado juvenil van a ser las larvitas. Eso, la primera larva que se ve en la temporada, en esta época que hizo hace un mes antes, esas son las primeras que hay que controlar, porque son las que después esto tiene un efecto multiplicador. Imagínate, una larvita esa se transforma en adulto, en una mariposa. Esa mariposa pone entre 120 y 150 huevitos, que a su vez van a generar después 150 larvitas, que van a generar después 150 adultos. Por eso, la mejor forma es controlar en el momento inicial. Uno controla muchísimo las plagas haciéndolo así. Esto es una cosa muy interesante, porque esta es una hoja atacada por un trips. Un trips es un insecto muy chiquitito, medio feo cuando lo ves hacia el microscopio, pero tiene como que roe, digamos, va comiendo toda la epidermis de la hoja y la deja así. El daño que provoca, por supuesto, que le saca todo lo que es la clorofila y después deja de fotosintetizar la hoja. Pero es un insecto re interesante. Muchas veces cuando está, por ahí es sinónimo de que está bueno la quinta, porque quiere decir que no ha sido tratado con plaguicidas. Es el bichito que primero muere cuando tratás con plaguicidas. Es el primero que se va. Entonces, por ahí cuando ves esto, vos decís, está bueno, esta es bien agroecológica la huertita. También los insectos son indicadores de la sanidad en general de nuestra huerta. Por eso es importante observar dónde aparecen, en qué momento, en qué estadio, en qué plantas, en qué floración. Algo que una trampa física, así como el amarillo atrae a los pulgones y a insectos, el bichito le atrae el color azul. Entonces a veces podemos complementar con trampas amarillas y trampas azules
puede ser un plastiquito, una tapita de algo que tenga color azul, que poniéndole un poco de aceite ya el bichito queda atrapado. Sí. Es linda forma esa de controlar. Bueno, este es un A veces zapallito. con tener una planta o dos en la cual viene el insecto, pero las demás plantas y la producción en general no está atacada, también es una forma de distracción para el insecto. Es decir, bueno, tenemos esta hojita en donde habita el insecto, pero el resto de los zapallos que vemos, esto es zapallo de tronco, no está afectado. Y vemos que la floración de donde va a venir el frutito tampoco está afectada. Entonces, muchas veces es algo que no perjudica a nuestra producción en general. Y en esto, algo para hacer mención, mucha gente dice, bueno, ¿qué hacemos con los residuos vegetales que han sido atacados por insectos, por hongos, o que los vemos así? Bueno, cortamos la hojita, no la cortamos, ¿qué hacemos con ese residuo? Ese residuo no puede ir al compostaje, no puede ir a la abonera, porque nosotros lo que estamos haciendo al llevar un material orgánico, verde, a la compostera es que prolifere ese hongo, ese virus, ese insecto. Entonces lo tenemos que retirar por completo de la huerta, no se composta, digamos. Bueno, una de las cosas que podemos trabajar son las trampas físicas, les decimos. Tenemos, según el tipo de insecto, distintas trampas físicas. Una para la babosa, que tiene un hábito nocturno y es el bichito que come las hojas así, bien en el medio. Lo que se puede hacer es enterrar una tapita, una latita o algo hasta el borde, se entierra. Y lo que hacemos es ponerle cerveza. La babosa, que tiene su hábito nocturno, va hacia la cerveza y lo que hace es, bueno, se termina ahogando ahí. Otra de las formas es utilizar ceniza. Acá que hay mucha ceniza volcánica, la ceniza volcánica que tiene forma más bien polvorienta, se puede utilizar bordeando los canteros sin que se humedezca. Eso genera un daño físico en la babosa y en otros insectos, por lo cual también ayuda a prevenir a que entren en los canteros, en las plantas, y es bastante eficaz. Hay un producto que se llama tierra de diatomeas, pero que cumple la misma función que la ceniza volcánica, que es el daño físico en el insecto. Otra de las trampas, que acá es este pequeño engendro, es, como les contaba, el amarillo atrae a pulgones y otro tipo de insectos. Entonces lo que se puede hacer es pintar las paletitas estas con aceite para que los insectos queden pegados, atrapados. A su vez, esto puede ayudar a ahuyentar algunos pajaritos, como a espantar algunas aves o animales que se acerquen. Y por último, hacemos un 3 en 1, viene a ser, se puede poner agua, como contaba Julio antes, agua, pero con detergente o con algo que rompa la tensión superficial. Si nosotros no ponemos eso, los insectos, las mosquitas, se paran sobre la superficie del agua y no quedan atrapadas, no se ahogan. Cuando ponemos un poco de detergente, jabón blanco, lo que hacen es que se terminan hundiendo. Entonces este 3 en 1 es muy eficaz y divertido para trabajar. Esas son trampas físicas. Después tenemos preparados, que los preparados son preparados orgánicos, que lo que hacen es justamente combatir a las plagas. Pero ahí combaten insectos tanto benéficos como perjudiciales. Entonces nosotros utilizamos preparados orgánicos o naturales para no dañar a las plantas y porque después es lo que vamos a consumir, pero tenemos que tener en cuenta que todas las poblaciones de insectos en general se reducen. No es solo la perjudicial, sino todas. Bueno, es que tenemos preparados que les llamamos té, que en realidad son como infusiones. Se hierve el agua y se pone por 5 minutos el yuyo que vamos a usar. Puede ser té de ortiga, el caldo bordolés también, que nos ayudan a combatir plagas en general. Después tenemos las cocciones,
que es cocinar, claro, por más de 20 minutos algún tipo de yuyo que ayude a combatir o planta. Siempre usamos o raíces o tallos o plantas. Y después tenemos el purín, que es cuando dejamos fermentar algún tipo, por ejemplo, el más común y el más genérico, le decimos genérico porque ayuda a la prevención en general, es el purín de ajo. Ajo con agua y alcohol. Entonces lo que ahí se hace es, se prepara en medio litro de agua y medio litro de alcohol, 4 a 6 dientes de ajos bien machacados, y el purín lo que hace es que dejamos varios días fermentar en esa agua. Eso después lo filtramos y lo pasamos a un pulverizador. Y algo muy importante es que cuando utilizamos pulverizadores para los purines o para aplicar, ya sea para fertilizar o para prevenir plagas, no rociamos, no pulverizamos por toda la superficie y en general. Hacemos un trabajo de pulverizar delicadamente, y como les contaba, las plagas aparecen en el embés de la hoja, entonces la pulverización va a ser desde el embés. Vamos a pulverizar desde abajo y en los tallitos, pero no vamos a hacer un rocío general y que le agarre a las de la hoja, porque eso puede quemar. El agua también puede dañar, puede hacer que se localicen las plagas por arriba de la hoja, y nosotros lo que queremos es prevenir por abajo. Entonces la pulverización siempre es en vez de la hoja y en los tallitos. Bueno, algo que le vamos a sumar a lo que contaba Manu del manejo del tomate y cómo vamos desbrotando las plantas de tomate para que el crecimiento sea erguido. Esa es otra forma, el tutorado y el desbrote es un control cultural para la prevención de plagas. Porque si una planta está muy frondosa, empieza a juntar humedad, no corre el aire y es propicio para las plagas, para los insectos. El aprovechamiento en el desbrote es cuando quitamos los brotecitos que salen de los chupones o de las yemitas de cada uno de los tallos, y que hace que la planta crezca más erguida y no como mata. Esos brotecitos, o mismo cuando podamos algunas hojas de tomate, el tomate tiene unas propiedades y mucho olor, y con eso también podemos hacer un purín, que es dejar macerando en 1 litro de agua 200 gramos de material seco de tomate o 1 kilo de material fresco, que es un montón. Ese purín, ese macerado en realidad, porque es la hoja de tomate macerando en agua, es un ideal para fertilizar plantas. Todas las plantas que sean de hoja, apio, perejil, zanahoria, tomate mismo, albahaca, aplicándolo en el riego o rociando. Aplicando en el riego siempre es mejor. Este es un invernadero que tiene 3 por 5, 15 metros cuadrados. Acá es importante el invernadero, es la ventilación. Y más o menos hay que considerar que entre el 15 y el 20% de la superficie tiene que ser en ventilación. Vale decir que si este invernadero tiene 15 metros cuadrados, debería tener más o menos entre 3 metros, entre 2 metros y 3 metros cuadrados de abertura. Lo cual, eso se lo puede hacer con la puerta. Por ejemplo, la puerta, esta es una puerta bastante ancha, tiene 1,50 m por 1,50 m. Y después llenarlo con ventana. En este caso tiene 2 puertas, que yo creo que ya con estas 2 puertas andaría perfectamente la superficie. Este tipo de invernadero, lo que hay que tener en cuenta es que cuando vos lo abrís a la mañana, es importante no abrirlo completo, sino hay que hacerle una barrera, un zócalo de más o menos de 70 centímetros, de manera que el aire que está afuera, mucho más helado sobre la superficie, no se desplace hacia adentro. Ese aire más frío que se va a desplazar hacia adentro, si yo lo abro y no tengo el zócalo, es lo que le va a provocar un golpe de temperatura a las plantas y muchas veces me va a marchitar las plantas.
Así que a la mañana cuando abrimos entonces el invernadero, tenga en cuenta que no lo abra toda la puerta, sino que déjele acá un zocalito, le puede poner, no sé, una tela, una barrera, y simplemente haga como una especie de ventana, abra la ventana. Lo mismo pasa con la otra puerta. Esto es importante. La ventilación es una cuestión de manejo. Uno puede hacer mejor invernadero, pero si yo después no hago un buen manejo de ese invernadero, mucho no me va a servir. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando hace mucho calor, ya quizás a las 10, 11 de la mañana, ya abrir ese invernadero. Después a la tarde, tipo 7, 8 de la tarde, cerrarlo. De manera que pueda acumular parte de ese calor. Ese calor acumulado dentro del invernadero es el que después me va a morigerar a la noche la baja temperatura. No me sirve de nada cerrar un invernadero a las 10 de la noche, porque ya el invernadero está frío y la verdad es que el invernadero no hace magia. Uno tiene que tener en cuenta que siempre tiene que almacenar un poco de calor. Cuando hace frío o cuando corre viento, uno lo puede abrir tranquilamente a las 12 del mediodía y ya cerrarlo a las 4 o 5 de la tarde. 4 o 5 horitas abierto para que recircule el aire y cambie un poquito el tema gaseoso, alcanza y sobre. Y además tenerlo abierto, por supuesto, para que es importante que los insectos y esto empiecen a recircular por el invernadero. Así que bueno, animarse a hacer un invernadero, tenga en cuenta cuando está armando la ventilación, no se olvide el 15 al 20%, no se olvide entonces de cuando abre el invernadero hacerle ese zócalo de manera que no pase el aire frío de abajo hacia el invernadero. Y no se olvide que en esta zona el invernadero es muy importante para hacer aquellas especies que no se dan a la intemperie. Es el caso del tomate, de la berenjena, del zapallito en quito, de los ajíes, de los pimientos. Así que bueno, aproveche este espacio para hacer este tipo de especies y después siga trabajando en la quinta con generalmente lo que es arveja, haba y todo lo que es hoja. Ya dando el cierre a estos encuentros virtuales en conjunto con el INTA, el ProHuerta y la Municipalidad de Bariloche, algo importante es el destino de nuestra producción. Gran parte va al consumo familiar, en este caso al consumo comunitario, pero también tenemos otros usos como los medicinales, algunos pueden ir a preparados, otros para alimentos en nuestros animales de granja, pero algo muy importante es proyectar la producción, organizar la producción. Y en eso es que parte o el destino de las plantas, de lo que sembramos, de lo que cultivamos, tiene que ver con la autoproducción de semillas, el planificar la producción para después. Entonces, algunas de las plantas que tenemos, acá tenemos espinaca en flor, rúcula en flor, es sostener el cuidado hasta que semille, para poder tener producción a futuro. Bien, bueno, también agradecer a todos mis compañeros un poco los encuentros virtuales que tuvimos a lo largo de esta pequeña temporada que todavía sigue en marcha y poderlos invitar a que visiten los canales de YouTube, tanto de la municipalidad como de la agencia de extensión de INTA de acá de Bariloche y bueno, mantenernos en contacto por medio de estos canales de comunicación. Bueno, yo sumaría también que estas capacitaciones no van a terminar acá. Ha sido como un ciclo de capacitación de 6 encuentros y bueno, seguramente vamos a seguir con algunos encuentros de conservas y todo lo que esté relacionado con la huerta, ¿no? Darle a esa producción ese valor agregado. También estamos saliendo por Limay TV los días jueves, así que cualquier consulta o duda, no duden en escribir. Abajo de cada video aparecen los enlaces para la comunicación y para la resolución de dudas. También queremos agradecer a los equipos de producción y de video, tanto de la municipalidad como de INTA, que nos acompañaron en este proceso nuevo de la virtualidad. Así que muchísimas gracias. En esta fecha de duelo, también conmemorando a Diego Armando Maradona, como el aprendizaje que nos dejó, nos debe